Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues quería compartir con ustedes, si me lo permiten. El día de ayer presentamos un par de iniciativas que contemplan modificaciones al Código Penal Federal, al Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como también a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estas reformas que nosotros estamos presentando son al capítulo de los llamados delitos electorales y modificamos sustancialmente 9 artículos de este capítulo, 9 artículos y adicionamos uno más. Y en síntesis, la parte medular de esta reforma que nosotros estamos impulsando es en el sentido de que se tipifique la posible infiltración de organizaciones criminales en los procesos comiciales, que se pueda castigar severamente y con penas de 3 hasta 15 años de prisión, con independencia de las penas que correspondan por otros delitos que se cometan, a las personas que, siendo parte de cualquier organización criminal, inciden en los procesos de preselección o de selección de precandidatos o de candidatos a cualquier cargo de elección popular, y que por otro lado también provean recursos. Cuando hablamos nosotros de recursos, no solamente hablamos de los recursos económicos, sino también de cualquier medio material que de alguna manera pueda ingerir indebidamente en un proceso electoral. Nosotros consideramos que es importante que haya en el marco legal la cobertura correspondiente para que se tutele de manera más intensa y en forma más efectiva pues todo lo que vienen siendo los bienes que se deben proteger en el ámbito del derecho electoral, que haya una auténtica libertad para el proceso de las elecciones, y también con la finalidad de evitar que haya la infiltración de delincuentes en el ámbito de la política de nuestro país. Creo que es importante esto. Son de alguna manera lagunas, porque la ley electoral en el ámbito penal en nuestro país hace prácticamente 25 años que no sufre ninguna modificación, y en la práctica nos damos cuenta que son miles, cientos de miles de las denuncias que se presentan ante la FEPADE por diferentes comportamientos que muchas veces pues la FEPADE está impedido de ejercer acciones penales, porque efectivamente hay una serie de vacíos. Hay vacíos incluso de quienes son los servidores públicos que en un momento dado estarían en el supuesto de desviar recursos a favor de precandidatos o candidatos, y hoy estamos cubriendo ese vacío que hay. También había vacío sobre la posible intervención de personas con recursos de procedencia ilícita en los procesos electorales, y en ese sentido, bueno, pues también estamos cubriendo con las iniciativas que acabamos de presentar ante la permanente este tipo de vacíos de ley. Lo que pretendemos en síntesis entonces, pues es que haya una cobertura jurídica que permita que el Estado mexicano, en los casos donde haya injerencia indebida de personas que forman parte de grupos criminales, pueda intervenir para que se castigue no solamente a los precandidatos, sino a los candidatos, y se castigue a los organizadores de campañas electorales, a los administradores de los candidatos o precandidatos, y que también se pueda castigar a quienes formen parte de grupos delictivos que intervienen y que tienen una injerencia indebida en procesos de esta naturaleza. Ese es el espíritu de la iniciativa. ¿Estas penas son para funcionarios o para civiles? Son penas para los civiles que intervienen, pero también son penas para los candidatos y precandidatos. Y por el otro lado, en tratándose de funcionarios, cuando un funcionario desvía recursos para favorecer a un determinado candidato, precandidato, coalición o partido político, las penas que se establecen son también de 3 y hasta 8 años de prisión. O sea que también se establecerían sanciones de carácter penal para los funcionarios públicos que intervengan indebidamente en procesos de esta naturaleza. ¿Que no habría derecho a la fianza? En el caso específico de la reforma que hacemos al Código Federal de Procedimientos Penales, establecemos que cuando se trate de precandidatos o candidatos que reciben recursos de procedencia ilícita, y cuando se trate de personas que forman parte de la delincuencia, en esos casos no se tendría tampoco derecho a la libertad bajo fianza. ¿Y las sanciones a los partidos, senador, cómo quedaría? En el caso de las sanciones a los partidos, hay que recordar que hay la parte administrativa, que es prácticamente quien pone
impone sanciones de carácter coactivo económicas, pero en el caso de las personas que forman parte de los partidos, como serían los coordinadores de campaña, los administradores de los candidatos, también ya se les incorpora como supuestos, en el supuesto de ser castigados en el caso de que reciban recursos de procedencia ilícita con las mismas penas de hasta 15 años de prisión. Con esta reforma, el IFE podría pedirle al candidato que le diga, por ejemplo, de dónde salió la camioneta de lujo que trae, o incluso me acuerdo, por ejemplo, con Fox, que tenía todo el tercer piso de la fiesta americana, entonces uno, ¿de dónde sale ese dinero? Sí, con esta reforma, por supuesto, y habiendo el inicio de una denuncia o de una averiguación, pues el Ministerio Público estará facultado para indagar, investigar de cuál es el origen de los recursos, no solamente económicos, sino de los recursos materiales que utilice cualquier precandidato o cualquier candidato. Hasta ahora la cobertura ha sido solamente de candidatos, pero ahora también me parece importante que se incorpore la figura de precandidatos. ¿Se le dota de lentes a la FEPADE para que tenga atribuciones? Se le dota precisamente de herramientas jurídicas intensas para que no haya vacíos. Hoy estamos dándole la fuerza de las sanciones de naturaleza penal, porque no ha bastado con las sanciones de naturaleza administrativa, y ese es el interés que se tiene. Y si, por ejemplo, el candidato para cualquier cargo gana y después se le demuestra que utilizó ese tipo de recursos ilícitos, en fin, ¿qué procede? Bueno, lo que aquí procede en este tipo de cuestiones es entrar al terreno ya no de carácter penal, indudablemente. De carácter penal porque pues habrá una averiguación en donde se acredita un delito y se puede sancionar. Y esto, bueno, pues si ese candidato es de elección popular, en cuyo caso se requiera el juicio de procedencia, pues sabemos que se acude a lo que establece la Constitución, se eleva la solicitud de juicio de procedencia para que quede expuesto a la acción de la justicia. Gracias. Buen día. Me da mucho gusto saber que tiene que llegar hacia nosotros, nos sentimos debidamente representados en el Consejo y por supuesto que tenemos la actitud de apertura para pues, trabajar intensamente en las reformas que se deriven de los acuerdos que se sigan dando del propio Consejo. Ni siquiera sus coordinadores nos han consultado para decir, bueno, al menos a esto vamos a meter de representantes, vamos a hacer esto, que nos han... Yo me siento debidamente consultado, por supuesto, desde el momento en que se presenta una iniciativa. Y en el momento en que una iniciativa se presenta por quien tenga capacidad para ello, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o de un Congreso de una entidad, pues en ese momento me siento atendido, me siento llamado y es mi obligación atender esos llamados. O sea, yo creo que no estamos para que nos estén chiqueando en cada momento, para que cada uno de nosotros cumplamos como debe de ser con nuestras obligaciones como senadores. La obligación esencial de nosotros los legisladores es atender cualquier iniciativa que se presente por cualquier compañero o proveniente del Ejecutivo o las que vengan del pacto sin mayores cuestiones de carácter personal que tengan que ver con que no me han llamado, no me han tomado en cuenta. Pues el llamado y el tomado en cuenta es en el momento en que se presenta la iniciativa y allí inicia formalmente el proceso legislativo. Qué mejor manera de llamarnos, de tomarnos en cuenta que cuando se presenta una iniciativa, pues es para todos, se distribuye y todos somos nosotros los primeros en enterarnos de ello. Entonces, ¿usted no coincide con que se abra el pacto a mayores actores políticos, a mayores legisladores que participen más? ¿O a la sociedad civil también? Considero que el pacto con el número de personas en el Consejo Rector está debidamente representado el Congreso, ambas cámaras, y considero que el número de personas es el ideal para que puedan darse los acuerdos. Cuando en un Consejo Rector se crece el número de personas, se corre el riesgo de la eficacia en la resolución de los asuntos. Entonces, no le veo, realmente me parece que estamos muy bien representados. Lo ideal será que cualquier iniciativa emanada del pacto que llegue al Congreso se apruebe prácticamente en automático, sin mayor discusión. Me queda claro que cualquier iniciativa derivada del pacto previamente será consensada con los líderes de todos los grupos parlamentarios. Y ese es el punto principal de la viabilidad de todas y cada una de las iniciativas. ¿El Congreso no es rehén del pacto? No, por supuesto. No. Somos parte del pacto. Y por ser parte del pacto, nosotros debemos tener una actitud abierta para que se pueda trabajar en el proceso de revisión y modificación de las iniciativas. No hemos recibido, por lo menos en el periodo que ha concluido, ninguna iniciativa a la que no le hayamos hecho por lo menos modificaciones. O sea, estamos haciendo modificaciones, estamos cumpliendo con el trabajo. Ha sido muy importante la participación de todos los partidos políticos
políticos en este asunto. Gracias a ustedes, que tengan buen día. No, no tiene fecha.